bueno, el momento casi más esperado, la representación de la compañía de teatro encabezada por Adolfo López. La representación Carlos V, el mosquito que le picó. Muchísimas gracias y mucha mierda. Carlos V, ya lo han dicho, soy yo. El hombre más importante de su tiempo. Eso cree. Bueno, no sé por qué la he traído, pero bueno. El hombre más poderoso, el guerrero fiero, con el que nadie podía, con este brazo y esta espada de acero, que me he defendido y que he luchado al frente de mis guerreros. Y por desgracia para mí ahora me siento deshonrado. ¿Por qué? Me siento deshonrado y quisiera que se apagara el sol, que se abriera la tierra y me tragara. ¡Qué vergüenza, qué bochorno! Y la culpa está en manos de estos señores, de estos doctores. Recientemente se ha descubierto que yo, el hombre, el guerrero, al final me mató un miserable mosquito. Nadie es perfecto. Ya veréis que al final esto va a terminar como va a terminar. Un mosquito miserable y asqueroso que hasta el nombre era asqueroso o es asqueroso. ¿Sabéis cómo se llama el mosquito? Se llama ano. Ano, sí, como el culo. Ano. Lo que pasa es que, claro, cuando ya ha podido con emperadores, lo han dignificado y le han puesto apellido. Filos o... ¿cómo era? Celes. Anófeles. Anófeles. ¡Qué vergüenza, señor! ¡Qué vergüenza! Claro, algunos se preguntarán, pero a ver, si este tío murió hace más de 400 años, ¿cómo es que lo tenemos aquí? 500, No hablo de la muerte, no del nacimiento. La muerte, que es lo que ha podido conmigo, pero es muerte aparente. Y la realidad, aquí la tenéis, aquí estoy yo. Algunos se preguntarán, ¿cómo es posible esto? Después de 400 años que esté aquí. Pues yo, si me deja esta compañera, os lo voy a decir. Voy a tratar de decirlo. Cuando yo me morí, o cuando yo veía ya que me estaba muriendo, que por cierto estaba acogotado, porque yo he pecado, he sido un pecador, he abusado de la comida, de la bebida y de no sé cuántas cosas más. Que no vamos a nombrar. Aquella señora de la quinta fila la veo que está poniendo cara de picarona. A ver, esas otras cosas, ¿qué te estás pensando? Es que la gente es muy maliciosa. 5 hijos ilegítimos y 5 oficiales. Lo reconozco, soy un pecador. Me comía todo lo que pillaba, bebía más de la cuenta. Los doctores de aquella época, los pobres no tenían los medios de ahora ni los conocimientos de ahora. Y me decían que yo había muerto de la gota. Para mí, morir de la gota era una cosa más o menos honrosa. Un guerrero que muere por abusar de la comida, de la bebida. Me decían, no beba, que eso va mal para la gota. Pero que me mate un mosquito, sinceramente. No es nada honroso. Bueno, pues ¿sabéis por qué estoy yo aquí ahora? Cuando yo, ya os digo, que veía que me iba para el otro lado y que estaba acogotado, pues pedí que me hicieran como una sepultura debajo del altar del monasterio de Yuste, y que cuando yo muriera me metieran ahí, de manera que cuando el cura hiciera misa, justo tuviera los pies encima de mi pecho, y así yo me sacrificaba de cara a que me recibieran bien por ahí arriba, que estaba muy asustado. Claro, con tanto pecado. Sí, tengo que reconocerlo. Pero bueno, el caso es que me metieron allí y ese era un sitio oscuro, frío, fresco y seco. ¿Y qué pasa cuando tú metes
algo comestible en un sitio así, metes un jamón ahí, ¿y qué pasa? Que se cura, que se amojama. ¿Cómo le llamáis a la gente que se amojama de esa manera? Momia. Momia. Me convertí en una momia. Me acabaron llevando al monasterio del Escorial, en Madrid. Con la familia. Con la familia, a pesar de todo. Los legítimos. Los legítimos. Es que, claro, no podía dejar vacío no podía ocupar todo el monasterio. Bueno, entonces me metieron allí y unos cuantos, bastantes años después, la ciencia quiso saber de qué había muerto, porque no estaba claro. Se decía que de lo de la gota, o de otras cosas que no... Algún atrevido, no quiero decir lo que dijo, pero así, en fin, no sé qué historia. Bueno, pero le pidieron permiso a Juan Carlos I, por aquel entonces rey de este país, y Juan Carlos sabiamente dijo: no me toquéis aquello, y menos mal ahora os diré el chasco que se habría llevado si llegan a permitir la apertura de la reina. Bueno, pero mira tú por dónde. En la revolución de 1868, unos vándalos sí que abrieron mi cajón. Me gusta decir cajón más que féretro, pero suena de otra manera. Se hicieron fotos allí conmigo. Hasta compraron, sobornaron a los cuidadores y por 20 reales, 20 miserables reales, compraron un recuerdo, concretamente una falange de un dedo meñique. ¿20 reales? 20 reales de aquella época era un dinero, ¿eh? Podría haber comprado un imán para la nevera como todo el mundo. Imaginaros lo que habría valido mi cuerpo si a trocito, a 20 reales cada trocito, no se haga ilusiones, no se haga ilusiones. Bueno, pues hay de la ciencia moderna, los doctores de nuestro tiempo, no aquellos médicos que a mí me atendían y que lo único que sabían era darme mejunjes asquerosos que no me valían de nada y prohibirme comer, prohibirme beber, prohibirme... bueno, prohibirme. No vamos a hablar. Entonces, ellos consiguieron, con un sistema muy particular, muy complejo, consiguieron hidratar mi dedo meñique y de esa manera poder hacer una biopsia. Y vieron que había muerto de esa manera. Mi sistema de hidratación, ¿sabéis cuál es? Tomar nota. La cerveza. Buenas jarras de cerveza. Más de uno lo sabe, que el cuerpo necesita hidratarse. Yo me traje maestros cerveceros de Flandes y cosas de esas. Ahí vamos. Pero me encontré aquí con buenos cocineros. Y ¿Tú recuerdas lo que fuimos capaces de hacer en aquellos...? ¿Cómo si no va a recordar? Es que no paraba de venir mulas, asno, caballo. Que si la arroz de Valencia que le envía su amiguete el duque de Gandía. Que si la sobrina, porque están todos parientes, ¿eh? Que eso, la muerte del bicho, no me lo creo todo. Creo que son los matrimonios Habsburgo. El tío con la sobrina, el sobrino con la tía, los cuñados, los primos hermanos. Aquí hay algo muy raro. Pero recibimos peces desde Lisboa, escabeche desde la costa norte. Y el señor emperador. Y por eso los médicos estaban siempre tan enfadados con él. No te pases, ¿eh? No vale, majestad. Si quieres, regreso a Flandes. Que me gustaría tener un séptimo marido. Que los 6 primeros, amable, dulce, ricos, y morirán todos muy pronto. Y ninguno se quejaba de los bichitos. Porque allí las aguas son frías y saladas. De todos sus reinos se le ocurre venir a la Vera, que es un paraíso. ¿Sabes? Estoy contenta, lo admito, pero hasta Dios puso serpientes y bichos en los paraísos. ¿Pero tú sabes lo que me inoculó el bichito, el mosquito? No. Pues lo que me inoculó fue lo que hoy en día conocemos como un parásito. Un parásito. ¿Así? Sí.
que Había tenéis unos que... cuantos alrededor suyo en la corte, ¿eh? Eso vosotros tenéis que conseguir combatir a los parásitos. Porque yo tenía parásitos en mi corte, que me estaban achicando las arcas reales de mala manera. Y creo que todavía sigue habiendo bastante parásito por aquí, por estos tiempos. A ver si vosotros podéis hacer poco contra esos parásitos. Has contado secretos, la cocina que creamos, la cocina fusión, que se ha extendido por toda Europa. Ahí vamos. Majestad, como le gustaba tanto comer, no era nada gourmet, era glotón. Y le gustaba todos los nuevos productos de las Américas y de sus otras colonias. Se cree el creador de la cocina fusión y de los fogones imperiales. Claro, claro. ¿Continúo? Claro, claro. ¿Más secretos? Como tú quieras, pero la cocina fusión está triunfando en toda Europa. Nuestra cocina, la cocina imperial. Lo que hoy, ¿cómo llamamos hoy día a esta cocina? Los fogones imperiales. Fíjate lo que ha derivado de nuestra cocina de hace 500 años. A partir de ahora no hay nadie que lo va a aguantar. Tengo que decirle y darle una noticia. Estos son mis cortesanos favoritos. Las bellas cortesanas y los elegantes cortesanos. Me siento muy honrado. Muchas gracias, Majestad. Pero le tengo que dar un disgusto enorme. Y el gran disgusto que le tengo que dar es que de la misma forma que usted ha vuelto, también ha vuelto el mosquito anófele que le picó. Y eso es grave. ¿Cómo podemos atajar ese problema para que no vuelva con a dinero? suceder? Al final el dinero es importante. En Mozambique, corrígeme si me equivoco, tanto que criticamos a los imperios adinerados como poderosos de internet, de la informática y de esas cosas, tenemos un personaje que es Bill Gates, tiene mucho dinero y que creo que algo está haciendo. Lo único que tengo que decir es que ¡viva su majestad! ¡Viva! 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 Y por mi parte nada más que daros un último consejo. ¿Alguien quiere oír mi consejo? ¿Es de los buenos? Es mejor que bueno. Que os hidratéis. Con lo que pilléis, pero mejor con cerveza.